tengo la mejor noticia. Si dejaste de comer tortillas porque tienen harinas o te engorda, eso es hasta hoy. Mira bien estas tortillas que las vamos a hacer con solo 2 ingredientes que seguro tienes en casa. Fáciles, económicas, suaves, sin harina y sin amasar. ¿Qué más quieres? Te vas a sorprender con lo flexible que quedan estas tortillas. Y también te voy a contar cómo hago mi quesadilla perfecta, aunque con un toque italiano. Suena loco, pero es lo mejor de 2 mundos en una tortilla. Escucha cómo suena esto. Suscríbete que empezamos ya. Necesitas 5 papas medianas. Bueno, la verdad es que la puedes hacer con las papas que tengas. Si tienes una sola por ahí que le salieron raíces, esa te sirve. Lávalas bien y elimínales la piel. Agrégale agua suficiente que las cubra y ponlas a hervir hasta que ablanden. Te voy a dar un Lili Tips para que las papas te duren más tiempo y crujientes. Yo antes las guardaba en la nevera y la verdad es que no estaban crujientes. Las cambié a la despensa y para que no les salgan raíces, guárdalas con una manzana. Cuando la pinches y está suficientemente suave, está lista. Escúrralas bien y colócalas en un bol. Si te quedaron suficientemente suaves, vas a poder hacer el puré simplemente con un tenedor. Te recomiendo que no dejes que se enfríen. Comienza a pisarlas cuando están todavía calientes. Va a ser mucho más fácil. Y si están un poquito más duras, puedes utilizar también un pisapapas. Lo importante es que no te quede grumos. Evita los grumos cocinándola correctamente. Y recuerda, no dejes que se enfríe. Repito, que no se enfríe. Y ahora vamos a agregar el segundo y misterioso ingrediente. Sal. ¿Te imaginas lo económico que es esto? Solamente una cucharada de sal y papa. Por supuesto que puedes agregarle más ingredientes. Puedes agregarle hierbas, ajo, parmesano, pimienta, mantequilla, lo que tú quieras. Pero yo quiero hacértela con solo 2 ingredientes. Cuando el puré ya está listo, verifica que no tenga grumos y luego agárralo todo con tus manos y compáctalos en una sola masa. Fíjate la textura, es una masa homogénea perfecta, no queda nada pegajoso. Se me vienen a la mente tantas recetas que se pueden hacer con esta masa. ¿A ti también? Déjamela en los comentarios. Si no tienes este utensilio que se utiliza para hacer tortillas, como yo, haz esto. Toma 2 láminas de papel encerado y engrásalas un poquito. Toma un poco de masa, haz una bolita pequeña y la vas a colocar entre los 2 papeles. Vas a comenzar a aplanar, pero tienes que estar pendiente que no te quede demasiado fina. Y no te estreses porque te quede redonda, porque para eso tenemos a nuestra amiga la tapita que todo lo acomoda. Ahora vamos a eliminar los bordes, por supuesto esto no lo vamos a botar, sino lo vamos a colocar en la misma masa. Y mira qué linda quedó, redondita, perfecta. Este siguiente paso es súper importante. Nos vamos a asegurar que la tortilla esté despegada de ambos lados. Primero probamos un lado y la despegamos y luego la volteamos y despegamos el otro. Y así de fácil ya tenemos lista nuestra primera tortilla. Si la hiciste con una papa ya terminaste. Si hiciste 5 papas como yo, todavía faltan tortillas por hacer. A medida que vas haciendo tus tortillas, te recomiendo irlas colocando en el papel encerado de esta manera. Doblas el papel y las vas colocando una encima de la otra. Con esta misma técnica hicimos las tortillas de linaza. ¿Las hiciste? Te voy a dejar por aquí, va a aparecer en la pantalla el link con el video para que lo veas. Ahora vamos a cocinarla. Tenemos 2 maneras de cocinarla. Una en la sartén, pero tiene que ser una sartén que le tengas más confianza que a tu mejor amiga. Engrásala y con mucho cuidado coloca tu tortilla. Y la vas a cocinar por ambos lados hasta que la veas dorada. No la sobrecocines para que no pierda la flexibilidad. Ahora, si me preguntas, mi manera favorita de hacerlas es en el horno. Primero porque es más fácil y segundo porque ahí no se te va a pegar absolutamente nada. Eso sí, engrasa bien todo por si a las moscas, inclusive el papel encerado. Yo no creo en nadie. Me voy a asegurar que todas tengan aceite. Fíjate lo manejable que queda esta masa, como puedo agarrarlas, levantarlas, hacerle de todo y ella ni siquiera se va a pegar de las manos. Precalienta bien el horno a 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit y cuando lo tengas bien caliente vas a meter tu bandeja con las tortillas. Las vas a cocinar entre 20 a 25 minutos hasta que las veas doradas, pero no súper doradas porque si no también va a perder la flexibilidad.
Y ahora mira el milagro, cómo convertimos esa papa que tenías ahí que casi ya la ibas a botar en unas tortillas perfectas y deliciosas. Las puedes usar en el desayuno, en el almuerzo o en la cena. Y a ti que ya se te van acabado las ideas de qué cocinar. Imagínate que le llegues a tu familia con estos tacos de tortillas de papa. No deja de sorprenderme la textura de estas tortillas. Tus tacos y tus quesadillas a partir de hoy son otros. Vamos a ponerle sabor a esto. Por acá tengo mis tortillas, mi sartén, una salsa de tomate riquísima y una salsita de tomate con aguacate. También tengo queso mozzarella. Tengo también unas hojitas de albahaca y la salsita verde también tiene hojitas de albahaca, así que esto es medio italianoso. Le voy a agregar bastante quesito mozzarella. Ahora le voy a agregar salsa de tomate, pero salsa de tomate natural, condimentada, súper rica. Las hojitas de albahaca le van a dar ese toque maravilloso que todo lo que toca una albahaca es mega bueno. Y más cuando son frescas y cultivadas por uno mismo. Y terminamos esta maravilla con la salsita verde. Si quieren la receta de cualquiera de estas dos salsas, dímelo en los comentarios. Cocina este taco para calentarlo por ambos lados y que ese queso se derrita riquísimo, y lo voy a partir por la mitad para mostrártelo y veas cómo se puso tostadita la tostada del taco. Mira qué buena textura tiene esto, quedó súper crujiente. El queso se derritió perfecto. No, tengo que probarlo. Esto está mega buenísimo. Cuéntame, ¿de qué lo rellenarías tú? ¿Te gustó la receta de esta tortilla? Déjame tus manitas arriba y suscríbete a mi canal. Por favor, me ayudas mucho compartiendo este video. Recuerda suscribirte con la campanita y también sígueme en Telegram. El link te lo dejo en los comentarios. Si necesitas ayuda para armar tus menús saludables de la semana, mis libros los puedes conseguir ahora mismo en recetaslily.com/shop. Es mi tienda. Los consigues en versión digital, que los puedes descargar desde cualquier país y en cualquier momento. Y si los quieres impreso, en mi tienda está el link que te lleva a Amazon. Cómpralos hoy mismo, que te van a ayudar un montón con tus hábitos saludables. Y si no viste el video de la semana pasada, te invito a verlo ahora. Ya no compres más pan, haz este pan súper fácil y saludable. ¿Dejaste de comer pan porque te engorda? Eso es hasta hoy, que vas a aprender a hacer este pan de avena con solo 4 ingredientes. En el microondas 1 minuto y en el horno solo 10 minutos. Suavecito por dentro y crujiente por fuera, para que disfrutes tu sándwich y también tus tostadas. Mega buenísimo.